las amenazas de Libia, surgió otra aún más peligrosa, una base aérea en Granada que los rusos podrían utilizar para bombardearnos. Por fortuna nuestro caudillo vino al rescate, justo a tiempo. Tras rechazar ofertas de un acuerdo pacífico bajo las condiciones que Estados Unidos quisiera, Washington desembarcó 6.000 efectivos de élite que pudieron vencer la resistencia de unas cuantas docenas de albañiles cubanos de mediana edad y dotados de armamento ligero. Unas notas sobre el papel de Libia en la demonología reaganista, véase mi Pirates and Empires, Old and New, capítulo 3, Steven Chalon, Imperial Alibis Soul en 1992, capítulo 7. Y por fin nos erguimos enhiestos como proclamara el gallardo vaquero de la Casa Blanca. Pero las amenazas no habían terminado. Los nicaragüenses pronto despuntaron en el horizonte a solo 2 días por carretera de Harlingen, Texas, blandiendo sus ejemplares de Mein Kampf. Felizmente el comandante en jefe, recordando la resistencia de Churchill contra los nazis, se negó a rendirse y pudo repeler las hordas inquietantes, por más que Gaddafi las abasteciera en su campaña por expulsar a América del mundo. En 1986, cuando la Casa Blanca buscaba el apoyo del Congreso para intensificar el ataque a Nicaragua, resucitó otra vez la amenaza libia con las provocaciones mortíferas de Estados Unidos en el Golfo de Sidra, seguida del bombardeo de Libia en horario estelar de televisión que causó la muerte a decenas de personas sin un pretexto digno de crédito. La posición oficial decía que el artículo 55 de la Carta de la ONU nos concedía el derecho de recurrir a la violencia en defensa legítima contra un ataque futuro. Esa fue tal vez la primera formulación explícita de la doctrina de la guerra preventiva, entre comillas, y el fin de toda esperanza de un mundo bajo la ley y el orden, si es que alguien podía tomarla en serio. Y así fue. Anthony Lewis, analista jurídico de New York Times, celebró que la administración Reagan se sustentara en el, entre comillas, argumento legal de que la violencia contra los perpetradores de violencia repetida se justifica como una acción de legítima defensa. Imaginemos las consecuencias si otros tuvieran suficiente poder para prohijar la doctrina de Reagan y Lewis. Así siguieron las cosas durante una década. La industria turística europea sufrió un deterioro periódico. Unas notas. Véase mi Necessary Illusion, páginas 176 a la 80. Véanse páginas 139 y 140. Anthony Lewis en New York Times, 17 de abril de 1986. Pues los estadounidenses tenían demasiado miedo de viajar a las ciudades europeas porque podrían ser atacados por árabes perturbados u otros demonios. En casa se cosían también graves amenazas. La delincuencia en Estados Unidos no difiere mucho de la de otros países industrializados en medio a ella y sin embargo mucho más grande. Lo mismo pasa con las drogas, un problema en otras sociedades. En este país un peligro inminente contra nuestra mismísima existencia. A los políticos les queda fácil valerse los medios para avivar el miedo a este y otros peligros. Las campañas se montan con regularidad cuando los apremios políticos internos así lo dictan. Un ejemplo famoso es la travesura racista de Bush I, en el caso de William Horton durante las elecciones de 1988. La redeclaración de la guerra contra las drogas, entre comillas, en 1989 ofrece otra llamativa ilustración. A pesar de abundantes pruebas de lo contrario, la administración declaró con dramatismo que los narcotraficantes latinos eran una amenaza contra nuestra sociedad. Los funcionarios podían confiar en el éxito de esta táctica, como explicó al periodista y editorialista Holding Carter, antiguo subsecretario de Estado de la administración Carter. Entre comillas, es verdad como un templo. Escribió que, entre comillas, los medios de comunicación de masas en América tienen la tendencia irrefrenable a brincar y ladrar todos a una cada vez Casablanca, cualquier Casablanca chasquea los dedos. La campaña tuvo un éxito tremendo.
fuera de no incidir en el consumo de drogas. El miedo a las drogas se disparó enseguida a la cabeza de las preocupaciones públicas. Estaba preparado el escenario para la intensificación de la campaña por sacar a la gente superflua de las calles y llevarla a las nuevas cárceles que se construían a marchas forzadas, y para emprender la operación Justa Causa, la gloriosa invasión a Panamá con el argumento de la participación de Noriega en negocios de narcotráfico, entre otras razones. Al mismo tiempo, la administración Bush amenazaba a Tailandia con sanciones graves y ponía trabas aduaneras a una sustancia mucho más letal producida en Estados Unidos, el tabaco. Pero todo eso ocurrió en medio del silencio. Para el caso de Panamá también había un argumento legal arrollador en pro de la invasión. El embajador de la ONU, Thomas Pickering, alegó ante el Consejo de Seguridad que el artículo 51 de la Carta de la ONU, entre comillas, estipula el empleo de la Fuerza Armada para defender a nuestro país, para defender nuestros intereses y nuestra gente, y para impedir que, entre comillas, su territorio sea utilizado para introducir drogas a Estados Unidos. En este caso se trataba de restituir a la élite blanca de banqueros y comerciantes, muchos de los cuales eran ya sospechosos y narcotráfico y lavado de dinero, y que no tardaron en ponerse a la altura de su mala reputación, según informes de las agencias estadounidenses. Siempre y en todo lugar los argumentos legales se ciñen a un principio anunciado por el distinguido estadista israelí Abba Eban. Al, entre comillas, determinar el fundamento legal de alguna acción prevista, entre comillas, se puede retroceder teóricamente desde esta acción que se desea emprender para encontrarle una justificación legal. El guión se ha podido seguir con bastante fidelidad, por cuanto muchos de esos mismos individuos echaron mano del poder político en las elecciones del año 2000. En 1981 habían combinado un vasto incremento del gasto militar con recortes de impuestos, calculando que entre comillas, la creciente histeria por el déficit resultante ejercería poderosas presiones a favor de un recorte del gasto federal social, y así quizás la administración podría lograr el objetivo de desmontar el New Deal. Unas notas. Holding Carter en Wall Street Journal, 14 de septiembre de 1989. Thomas Pickering, citado por la AP, 19 de diciembre de 1989, para una relación detallada. Véase My Deterring Democrats, capítulos 5 y 6, y Chalon Imperial Alibis, capítulo 8, citado por Irene Hendrich, Notes from the Middlefield, Columbia, 1977, página 256. Ahora Bush II sigue la pauta con recortes de impuestos que en su gran mayoría benefician a los más ricos, y con el más, entre comillas, con el más grande incremento del gasto federal en 20 años, invertido principalmente en la industria militar, es decir, en forma indirecta, industria de alta tecnología. Los déficits del sector público requieren, entre comillas, disciplina fiscal, que se traduce en reducciones de servicios para la población en general. Los propios economistas de la administración estiman en 44 billones de dólares las cuentas que el Estado no podrá pagar. Este estudio iba a aparecer en el informe de presupuesto anual publicado en febrero de 2003, pero fue eliminado, tal vez porque pronosticaba que cerrar la brecha implicaría un enorme aumento tributario, y Bush trataba entonces de hacer aprobar otro recorte de impuestos, de nuevo para mayor beneficio de los ricos. Entre comillas, el presidente Bush trabaja horas extras para ahondar nuestro agujero fiscal. Observan los economistas Lawrence Kolikoff y Jeffrey Sachs al dar noticia a la enorme brecha fiscal que nos espera. Entre los efectos, sostienen ellos, habrá entre comillas recortes masivos a los servicios futuros de la Seguridad Social y Medicare. El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, coincidió con el cálculo de los 44 billones y también reconoció tácitamente la exactitud del análisis. Entre comillas, no hay duda de que la Seguridad Social y Medicare presentarán a las futuras generaciones una carga de deuda aplastante, a menos que los planificadores trabajen en serio para reformar esos programas, lo que no significa financiarlos con impuestos progresivos. La grave crisis financiera de algunos estados y ciudades profundiza el problema. Para el economista Paul Grumman,
hay unas notas Ferguson y Roberts Wright Turn, página 122, Jackie Calves y John D. McKinnon en Wall Street Journal 11 de noviembre de 2002, Peronet Speaks en Financial Times 29 de mayo de 2003, Kozlikov y Sachs en Boston Globe 19 de mayo de 2003, Fleischer en Financial Times 30 de mayo de 2003. Los editorialistas del sobrio Financial Times apenas entre comillas dicen lo que es obvio cuando escriben que los entre comillas los republicanos más extremistas en cuyas manos están los timones parecían buscar un naufragio fiscal que entre comillas ofrezca la tentadora perspectiva de forzar recortes de programas sociales por la puerta de atrás. En el listado de demoliciones, sostiene Krugman, están Medicaid, Medicare y la Seguridad Social. Pero lo mismo es válido para todo el repertorio de programas desarrollados en el siglo pasado para proteger a la población de los desmanes del poder privado. En la eliminación de programas sociales hay intenciones que van mucho más lejos de la concentración de riqueza y poder. La seguridad social, la enseñanza pública y demás desviaciones del camino recto que el poderío militar de Estados Unidos piensa imponer al mundo, como se ha declarado con franqueza, están basados en doctrinas perversas, entre ellas la perniciosa creencia de que nos debería importar como comunidad que somos si la viuda minusválida del otro lado del pueblo tiene con qué pasar el día o si el niño de al lado debe tener la opción de un futuro decente. Estas perversas doctrinas derivan del principio de la solidaridad que para Adam Smith y David Hume era la esencia de la naturaleza humana, principio que hay que expulsar de la mente. La privatización trae otros beneficios. Si las pensiones, la asistencia de salud y otros medios de supervivencia de los trabajadores dependen del mercado de valores, a esto les conviene minar sus propios intereses. Deberán oponerse a los aumentos salariales, reglamentaciones de salud y seguridad y otras medidas que puedan recortar las ganancias de esos benefactores de los cuales dependen por obligación en un proceso que recuerda el feudalismo. Tras una disparada de la popularidad presidencial con motivo del ES-11, las encuestas revelaron un creciente descontento con las políticas sociales y económicas de la administración. Una nota, Paul Krugman en New York Times 27 de mayo de 2003. Para salvar las esperanzas y conservar el poder político, las fuerzas de Bush se vieron prácticamente obligadas a adoptar lo que Anatol Lieven define como, entre comillas, la clásica estrategia moderna de las oligarquías de derecha en peligro, que consiste en desviar el descontento de las masas hacia el nacionalismo, estrategia que para ellos de todos modos ya es instintiva, habiéndoles funcionado también durante sus anteriores 12 años en el poder. Karl Rove, el supremo consejero político, diseñó la estrategia. Los republicanos debían, entre comillas, apelar al país con el tema de la seguridad nacional. En noviembre de 2002, ya que los votantes, entre comillas, confían en el Partido Republicano para, entre comillas, la protección de América de modo similar, explicada para la campaña presidencial de 2004, habría que presentar a Bush como un líder de tiempos de guerra, entre comillas, si los temas nacionales dominan el contenido de las noticias y las lides políticas. Durante el verano, Bush y sus republicanos perderían terreno. Puntualizaba el principal analista internacional de la UPI, pero entre comillas, la amenaza inminente de Irak se invocó justo a tiempo en septiembre del 2002. Reconociendo su vulnerabilidad en temas nacionales, entre comillas, la administración hace campaña para sostener y aumentar su poder con una política de experimentación temeraria a nivel internacional, novedosas y radicales estrategias militares preventivas y la avidez de un choque con Irak políticamente ventajoso y programado con toda precisión. Para la campaña electoral de mitad de periodo, la táctica resultó por muy poco, aunque los votantes, que entre comillas creen que a los republicanos les importaban más las grandes firmas privadas que los americanos del común, confían en ellos en asuntos de seguridad nacional. En septiembre se proclamó la Estrategia de Seguridad Nacional. Unas notas. Anatol Lieven en London Review of Books 3 de octubre del 2002. Martin Sief en America Conservation 4 de noviembre de 2002.
Donald Green y Eric Schindler en el New York Times, 12 de noviembre de 2002. El miedo fabricado proporcionó el soporte popular a la invasión de Irak, instituyó la nueva forma de la guerra ofensiva a discreción y dio a la administración suficiente palanca política para sacar adelante una agenda nacional dura e impopular. Otra vez se sigue casi al pie de la letra el guión de la primera ocupación del poder, si bien ahora con mayor fervor, menos restricciones externas y más graves amenazas a la paz. Riesgos insignificantes. La guerra con Irak se emprendió a sabiendas de que podía conducir a la proliferación tanto de las ADM como del terror, riesgos que se consideraban insignificantes ante la posibilidad de obtener el dominio de Irak, establecer con firmeza la norma de la guerra preventiva y afianzar la detentación del poder nacional. Las pruebas de cuán seriamente figuraban las amenazas reales a la seguridad en la lista de prioridades aparecieron tan pronto se proclamó la gran estrategia imperial el 17 de septiembre de 2002. La administración pronta y públicamente abandonó el esfuerzo internacional por robustecer la Convención de Armas Biológicas contra la Guerra Bacteriológica y notificó a sus aliados que tendrían que aplazar 4 años cualquier futura discusión. Como ya señalamos, a mediados de octubre se supo que en el curso de un episodio anterior de jugar con fuego, el mundo estuvo aterradoramente al borde de una guerra nuclear. 10 días después, el 23 de octubre, el Comité de Desarme de la ONU adoptó 2 resoluciones cruciales. La primera exigía medidas más severas para prevenir la militarización del espacio y así, entre comillas, eludir un peligro grave para la paz y la seguridad internacionales. La segunda ratificaba el Protocolo de Ginebra de 1925 que prohíbe el empleo, entre comillas, prohíbe el empleo de gases tóxicos y métodos bacteriológicos de guerra. Unas notas Peter Sliven en Washington Post, 19 de septiembre del 2002. Ambas se aprobaron por unanimidad, con 2 abstenciones, Estados Unidos e Israel. La abstención estadounidense equivale a un veto, típicamente un veto doble, pues los hechos pasan a ser suprimidos de la historia y del periodismo de información. En los principales medios no hubo mención de estos intentos fallidos del resto del mundo por prevenir serias amenazas a la supervivencia. En el exiguo cubrimiento de prensa sobre las pasmosas revelaciones de la rememoración de La Habana de octubre de 2002, hubo pocas palabras para temas de tanta actualidad como el terrorismo internacional y el cambio de régimen por la fuerza, o para la conexión iraquí que los participantes tenían muy presente. Camino de La Habana seguramente habían leído la carta enviada por el jefe de la CIA, George Tenet, era el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el senador Bob Graham, informándole que aunque había poca probabilidad de que Saddam fuera a emprender una operación terrorista con armas convencionales o cualquier tipo de armas químicas o biológicas, que pudiera tener la probabilidad ascendería a, entre comillas, bastante alta, dando el caso de un ataque de Estados Unidos. El FBI también planteaba inquietudes, entre comillas, de que una guerra con Irak podría desencadenar nuevos riesgos terroristas en el país. Y lo mismo hacía el encargado del Departamento de Seguridad Interna Nacional, Homeland Security, la principal publicación internacional de inteligencia militar, y agencias de inteligencia de países aliados sacaron idénticas conclusiones. Agregaron que un ataque de Estados Unidos podría, entre comillas, universalizar el sentimiento antiamericano y antioccidental. Atacar a Irak intensificaría el terrorismo islámico en vez de reducirlo. Una guerra contra Irak amenaza con fomentar disturbios y crear nuevos peligros terroristas, advierten a sus gobiernos, funcionarios de seguridad y de la policía, al ganar nuevos adeptos jóvenes a la, entre comillas, la siempre en aumento causa antiestadounidense. Nota Greg Gordon en Minneapolis Star Tribune, 18 de octubre de 2002, James. Asistiendo a Richard Betts, especialista en ataques sorpresivos y chantaje nuclear, escribió que de darse una invasión norteamericana,
entre comillas, Saddam no tendría motivo para no despedirse con su mejor disparo, que podría ser el empleo de ADM en territorio de Estados Unidos, es decir, activando redes ya apostadas, entre comillas. Las probabilidades pueden ser pocas, comentó, tal vez tan pocas como la de lo que ocurrió en S-11, quienes abrigan alguna preocupación por la seguridad del pueblo de Estados Unidos y otros blancos posibles, no descartarían las probabilidades como insignificantes desde luego. Connotados expertos concuerdan en que un ataque por parte de la fuerza bélica más poderosa de la historia contra un enemigo indefenso podría motivar un afán de venganza o disuasión. Importantes estudiosos de las relaciones internacionales han hecho ver que los blancos potenciales de la experimentación temeraria norteamericana, entre comillas, saben que la única forma de tener a raya a Estados Unidos es mediante la disuasión, principalmente con ADM. Kenneth Waltz, así entre comillas, las políticas norteamericanas estimulan la proliferación vertical de armas nucleares y promueven su propagación de un país a otro. Estas mismas políticas incitan al terrorismo. Entre comillas, no sorprende que naciones débiles y personas descontentas arremetan contra Estados Unidos como el agente o símbolo de sus sufrimientos. Y si no se hace nada para remediar sus quejas, es posible que reaccionen con los medios que tienen a su disposición, incluido el terror. Unas notas. Terrorism and Security Monitor, 12 de noviembre de 2002. Sebastián Rotella en Los Angeles Times, 4 de noviembre de 2002. Jimmy Bors y Mark Hubban en Financial Times, 24 de enero de 2003. Eric Lichtblau en New York Times, 25 de enero de 2003. Marley Simmons en New York Times, 29 de enero de 2003. Y Phyllis Shannon en New York Times, 4 de marzo de 2003. Richard Betts en Foreign Affairs, enero-febrero de 2003. Entre comillas, añadió que el creciente estancamiento económico causado por la versión washingtoniana de la globalización podría producir efectos parecidos. Las advertencias no eran nuevas. Desde haría algún tiempo se sabía que las potencias industriales podían perder el monopolio efectivo de la violencia, aunque conservaran su inmensa supremacía. Mucho antes de S-11, algunos estudios técnicos habían llegado a la conclusión de que entre comillas, una operación bien planeada para introducir clandestinamente ADM a los Estados Unidos tendrían al menos un 90% de probabilidades de éxito. Esto se ha convertido, entre comillas, en el talón de Aquiles de América, concluía un estudio con ese título donde se hacía un repaso de las numerosas opciones disponibles para los terroristas. El estudio del Grupo de Trabajo del Consejo de Relaciones Exteriores agrega otras. La inminencia del peligro se hizo patente en 1993. Tras el atentado con explosivos contra el World Trade Center, el cual con mejor planificación habría podido matar decenas de miles de personas, como informaron los ingenieros del rascacielos. También se pronosticó que un ataque contra Irak podría estimular la proliferación en formas más directas. El experto en terrorismo Daniel Benjamin, que no es ninguna paloma, notó que una invasión podría causar, entre comillas, el mayor desastre de proliferación de la historia. Saddam Hussein había demostrado ser un tirano brutal, pero a la vez racional. Si tenía armas químicas y biológicas, las guardaba bajo rigurosa vigilancia y, entre comillas, sujetas a una adecuada cadena de autoridad. Sin duda no las iba a poner en manos de los Osama Bin Laden del planeta, que para el propio Saddam era una terrible amenaza, pero con un ataque la sociedad de Irak podría venirse abajo y con ella el control sobre las ADN, que podrían ser puestas a la venta en el enorme mercado de armas no convencionales. Un escenario de pesadilla. Desde todo punto de vista, investigaciones de posguerra revelan que las preocupaciones de Benjamin pueden haberse hecho realidad con el saqueo de instalaciones nucleares. La crítica de preguerra por dentro del sistema exhibía varios rasgos importantes.
En primer lugar, coincidía con inquietudes en esos mismos círculos sobre el futuro de una, entre comillas, superpotencia forágida, que gran parte del mundo considera la mayor amenaza contra la paz del planeta y, entre comillas, la mayor amenaza exterior contra sus sociedades. En segundo término, abarcaba una gama de voces inusitadamente amplia. Las opiniones citadas atrás provienen de organismos de inteligencia estadounidenses y mundiales, de la principal publicación militar del mundo en los números de enero de 2003, de las dos principales revistas nacionales de política exterior, de una publicación inusual de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, de algunos de los más respetados expertos de asuntos internacionales, terrorismo y análisis estratégico, y hasta los magos de Davos, que gobiernan la economía mundial. No importa qué piense uno de sus juicios, costaría trabajo encontrar un precedente histórico de semejante volumen de críticas a un proyecto de guerra, así como tampoco tenía precedente la oposición popular a una guerra que todavía no se había declarado oficialmente. En tercer lugar, aunque las críticas se originaban por dentro del sistema, fueron desdeñadas. Unas notas, Keisen y otros, White Irak, citando a Daniel Benjamin, Washington Post, 31 de octubre del 2002, Barton Hellman, en Washington Post, 10 de mayo del 2003. La administración no hizo ningún esfuerzo por contrarrestarlas, de hecho, ni siquiera pareció darse cuenta de ellas, lo cual tiene sentido. Desde el punto de vista de la propaganda, la nación más poderosa de la historia no necesita justificar o argumentar seriamente sus acciones. Con la declaración de nobles intenciones debe bastar, así como a la ONU se le informa que puede ser, entre comillas, relevante autorizar lo que vamos a hacer o sufrir las consecuencias. Así también se debe notificar al mundo que el poder hegemonía no tiene que cargar con el peso de la prueba cuando apela a la violencia o cualquier otra acción. Escuchar ni mucho menos refutar los ruidos críticos, entre comillas, para tomar prestada la expresión burlona de Myers Bundy, sería menoscabar la autoridad. Los críticos tienen razón en decir que la postura de superpotencia podría conducir a la autodestrucción, pero tales preocupaciones no han sido comúnmente una alta prioridad para nuestros dirigentes. En el caso actual, la administración tenía que saber, aún sin las alarmas de respetadas autoridades, que su planeada guerra contra Irak y otras acciones afines podían incrementar el riesgo de proliferación de ADM y atentados contra Estados Unidos y sus aliados. Pero todo indica que tales amenazas tienen baja prioridad en comparación con otros objetivos, más aún aunque los estrategas obviamente no acogen con agrado la proliferación de las ADM y el terrorismo. Saben que pueden sacar ventaja de estos hechos para sus propios intereses, tanto mundiales como nacionales. Hasta el temor que engendran en el mundo les parece aceptable. No quieren ser amados sino obedecidos, y si eso se consigue con el miedo, excelente, otra contribución a mantener la credibilidad, entre comillas. En cuanto a los objetivos, hay que decir que el veterano analista y corresponsal en el Medio Oriente, Youssef Ibrahim, sin duda simplificaba demasiado al sintetizarlos como, entre comillas, robustecer la popularidad del presidente para una rentabilidad política de corto plazo y, entre comillas, convertir a un Irak amigo en una estación de bombeo de petróleo de propiedad de Estados Unidos. Pero hay una buena razón para creer que sus opiniones apuntan por lo menos en la dirección correcta. La conservación del poder político y el incremento del control de Estados Unidos sobre las fuentes primarias de energía del mundo son dos pasos importantes hacia el doble objetivo, proclamado con tanta transparencia: institucionalizar una reestructuración radical de la sociedad nacional que dará marcha atrás a las reformas progresistas de todo un siglo y establecer una gran estrategia imperial de dominio permanente del mundo. Comparados con estos objetivos, los riesgos bien pueden parecer insignificantes. Las alas extremistas.
Los críticos por dentro del sistema y la Casa Blanca tendían a fijarse en los mismos asuntos que eran el tema de las sesiones del Consejo de Seguridad y las inspecciones: la amenaza iraquí, las ADM y la subcategoría del terror que cabe en los cánones del dogma. En los debates apenas si se habló por cumplir de democratización, liberación y otras cuestiones que irían más allá de las potenciales amenazas contra Estados Unidos y sus aliados. Poco se discutieron, por ejemplo, los posibles efectos de la guerra sobre la población de Irak, excepto, entre comillas, las alas extremistas, para adoptar la locución de George Bundy empleó para referirse a quienes sospechaban que en la guerra de Vietnam había más implicaciones que el triunfo militar y su costo para el invasor. Cuando Washington marchaba a paso firme hacia la guerra con Irak, los hombres y mujeres de las alas extremistas volvieron a mirar más allá de la limitada pregunta de cuánto les iba a costar. Con el pueblo iraquí en el límite de la supervivencia tras una década de sanciones destructivas, las agencias de ayuda internacional y las organizaciones médicas advirtieron que una guerra podría producir una catástrofe humanitaria de graves proporciones. Una nota: Youssef Ibrahim en International Herald Tribune, 1 de noviembre de 2002. En Suiza se reunieron 30 países a prepararse para lo que se veía venir. Únicamente Estados Unidos se rehusó a asistir. Los participantes, entre ellos los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, entre comillas, advirtieron sobre las devastadoras consecuencias humanitarias de una guerra. El subsecretario de Defensa Kenneth Bacon, director de Refugiados Internacional con sede en Washington, predijo que, entre comillas, una guerra generará enormes corrientes de refugiados y una crisis de salud pública. Entre tanto, los organismos internacionales de ayuda criticaban los planes norteamericanos de asistencia humanitaria en el Irak de posguerra como, entre comillas, cortos de especificaciones, lamentablemente faltos de dinero y controlados en exceso por los militares. Algunos funcionarios de la ONU se quejaban. Entre comillas, hay un desinterés estudiado en Washington por la voz de alarma que tratamos de hacer llegar a quienes preparan la guerra acerca de sus posibles consecuencias. Horripilante y brutal como era el régimen de Saddam Hussein, de todas formas encauzaba los ingresos del petróleo hacia el desarrollo nacional. Entre comillas, un tirano a la cabeza de un régimen que ha hecho de la violencia un instrumento del Estado, con un, entre comillas, espantoso expediente de derechos humanos, que sin embargo había elevado a la mitad de la población de su país hasta la clase media, y los árabes de todo el mundo venían a estudiar en las universidades de Irak. Unas notas: véase por ejemplo Médicos Internacionales por la Prevención de la Guerra Nuclear y Medak Collateral Damage: The Health and Environment Costs of War on Iraq, 12 de noviembre de 2002. Médicos por los Derechos Humanos, Health and Human Rights Consequences of War in Iraq, ponencia informativa, 14 de febrero de 2003. Nicholas Perlman en Final Stand, 28 de febrero del 2003. Kenneth Bacon en Bullet of Atomic Science, enero-febrero de 2003. James Politi, Woody Moore y Mark Turner en Final Stand, 27 de febrero del 2003. Y Ed Bulimali, Burhan Waziri y Gaby Hilfield en Sudan Observer, 22 de diciembre del 2002. La guerra de 1991, que presenció la destrucción deliberada de los sistemas de acueducto, electricidad y alcantarillado, produjo una terrible mortalidad, y el régimen de sanciones impuestos por Estados Unidos y el Reino Unido llevó al país al nivel de la supervivencia mínima. Sirva de ilustración el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia publicado por UNICEF en 2003, el cual señala que el retroceso de Irak en la pasada década es de lejos el más pronunciado de los 193 países examinados, siendo la tasa de mortalidad infantil el mejor indicador individual de la protección de menores. Su aumento de 50 a 133 por 1000 partos vivos coloca a Irak por debajo de todos los países por fuera de África, con excepción de Camboya y Afganistán.
Dos analistas militares más bien belicistas comentan que, entre comillas, las sanciones económicas bien pueden haber sido una causa necesaria, SIC, de las muertes de más personas en Irak que las que han muerto a causa de las llamadas armas de destrucción masiva en toda la historia, cientos de miles según cálculos tímidos. No hay dos occidentales que conozcan mejor a Irak que Dennis Halliday y Hans von Sponeck, los respetados diplomáticos de la ONU, encargados de la coordinación humanitaria, al mando de un personal de cientos de investigadores internacionales que viajaban diariamente por todo el país. Ambos renunciaron en protesta por lo que Halliday describió como el carácter genocida del régimen de sanciones angloamericano. Unas notas, Turi Munt, en Munt Ed de Saddam Hussein, Friedrich Tudors Mount, 2002, página 27. Las sanciones fueron impuestas en teoría por la ONU, pero se sobreentendió que siempre que la pareja US-UK las haría efectivas bajo la égida de la ONU y con poco respaldo, en especial las de tipo más cruel que iban dirigidas contra la población civil. Frances Williams en Financial Times, 12 de diciembre de 2002, John Mueller y Carl Mueller en Foreign Affairs, mayo-junio de 1999. Ambos niegan las denuncias que las autoridades iraquíes retenían alimentos y medicinas. Su sucesor, Tun Kiat, corroboró sus opiniones diciendo que el iraquí era, entre comillas, el mejor sistema de distribución que él había visto en su vida como funcionario del Programa Mundial de Alimentos. El veterano funcionario del PMA informó que la organización llevó a cabo más de 1 millón de inspecciones del sistema y no descubrió indicios significativos de fraude o favoritismo. Añadió que no había manera de que pudiéramos crear otra cosa que funcionara a la mitad de bien, que el sistema iraquí que era el más eficiente del mundo y que el peligro de una crisis humanitaria a gran escala se agudizaría si algo lo llegara a interrumpir. Como durante años venían señalando Halliday, von Sponeck y otros, las sanciones hicieron estragos entre la población y en cambio fortalecieron a Saddam Hussein y su camarilla, y además agravaron la dependencia del pueblo iraquí del tirano para sobrevivir. Von Sponeck, quien renunció en el año 2000, comunicó que Estados Unidos y Gran Bretaña, entre comillas, sistemáticamente trataron de impedir a Halliday y a él que rindieran informes al Consejo de Seguridad porque no querían oír lo que teníamos para contar sobre el salvajismo de las sanciones. Tal parece que los medios de comunicación estadounidenses tampoco quieren, aunque el conocimiento especializado de los coordinadores de la ONU no tiene paralelo. Los norteamericanos han tenido que acudir a otras partes para oír lo que los diplomáticos tenían para contar, incluso en estos momentos de fijación como de láser sobre Irak. El debate sobre los efectos de las sanciones ha sido mínimo y exculpatorio, como se hace usualmente cuando los delitos son de nuestro Estado. Unas notas, Rajiv Chatardescaram en Washington Post Weekly, 10 de febrero de 2003, excepción digna de nota el poco cubrimiento en general. Dennis Halliday y Hans von Sponeck en Al-Habran Wedi, 26 de diciembre de 2002. La investigadora académica Joy Gordon descubrió que hasta la información que sí llega al Consejo de Seguridad, entre comillas, se oculta al escrutinio público, aunque ella se enteró, al igual que otros, de suficientes cosas que dan cuenta de un vergonzoso historial de crueldad premeditada y esfuerzos realizados, entre comillas, agresivamente durante la última década para minimizar deliberadamente la cantidad de bienes humanitarios que ingresan al país. A pesar de los enormes sufrimientos humanos, incluyendo aumentos masivos de la mortalidad infantil y extensas epidemias, Estados Unidos impidió que buques cisterna cargados de agua llegaran a Irak, con argumentos espurios que fueron rebatidos por los expertos en armamentos de la ONU. Y eso, entre comillas, en tiempos en la que la mayor causa de mortalidad infantil
era la falta de acceso al agua potable y el país atravesaba por una sequía. Washington insistió en que se retuvieran las vacunas contra enfermedades infantiles hasta que fue obligado a retractarse por las rotundas protestas de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud con el apoyo de expertos europeos en armas biológicas, quienes declararon que las acusaciones de Estados Unidos sobre el doble uso de las vacunas era categóricamente imposible. La Cruz Roja Internacional, recurriendo a su propio conocimiento íntimo del país, concluyó en 1999 que tras una década de sanciones la economía de Irak está hecha trizas y que el programa de petróleo por alimentos iniciado en 1995 con la resolución 986 de la ONU no ha detenido el colapso del sistema de salud y el deterioro de las reservas de agua, que en conjunto constituyen una de las más graves amenazas contra la salud y el bienestar de la población civil. Los organismos de ayuda tan solo pueden abrigar la esperanza de mitigar algunos de los peores efectos de las sanciones y no pueden ni de lejos satisfacer las ingentes necesidades de 22 millones de personas, así a saber el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR. Buenas notas, Joy Gordon en Harper's, noviembre de 2002. Para más pormenores y refutación de las justificaciones oficiales, véase Eric Henry en Review of International Studies 28, 2002, página 39-56. Los defensores del régimen de sanciones alegaban que la terrible situación era culpa de Saddam por su negativa a acatar totalmente las resoluciones de la ONU y dedicarse a la construcción de palacios y monumentos a sí mismo, etc., financiándose con dineros desviados del contrabando y otras actividades ilegales, según testimonio de los coordinadores humanitarios de la ONU y el Programa Mundial de Alimentos. El argumento en ese entonces era que había que castigar a Saddam por sus crímenes triturando a sus víctimas y fortaleciendo al verdugo. Mediante una lógica similar, si un delincuente secuestra un bus escolar, deberíamos volarlo y matar a los pasajeros, pero rescatar y premiar al secuestrador, justificando nuestras acciones por la premisa de que fue culpa suya. El desinterés estudiado por las posibles consecuencias de la guerra sobre la población del país que se piensa invadir es ya tradicional. Lo mismo ocurrió cuando 5 días después de ese 11, Washington exigió a Pakistán que acabara con los convoys de camiones que llevan gran parte de la comida y otros abastos a la población civil, y causó el retiro de los trabajadores de ayuda junto con una severa reducción de los suministros de alimentos, dejando a millones de afganos en grave riesgo de inanición. Riesgo de lo que en propiedad debería llamarse genocidio silencioso. Estimativo de los números, es grave riesgo de inanición, se elevaron de 5 millones antes de ese 11 a 7.5 millones un mes después. La amenaza y luego la realidad del bombardeo suscitó vehementes protestas de las organizaciones de ayuda y advertencias sobre lo que podía seguir, pero recibieron apenas una atención dispersa y muy parcial y provocaron poca reacción. Unas notas: CICR Irak 1989-1999, A Decade of Sanctions, 14 de diciembre de 1999. Otros argumentos esgrimidos eran tan estrafalarios que no merecen discusión. Por ejemplo, de que debíamos bombardear y ocupar a Irak porque así dejaríamos de atormentar con sanciones a la población. Lon Bush en New York Times, 16 de septiembre del 2001. Samina Hamed en International Security 26 número 3, invierno de 2001 al 2. Seguimos. Tal vez valga la pena repetir lo evidente. Siempre se espera que los peores escenarios no se materialicen y con tal fin no debería escamotearse esfuerzo alguno. Pero exactamente como pasó cuando Khrushchev envió misiles a Cuba, lo que pudo haber causado una guerra atómica pero no la causó. El abanico de probabilidades es lo que determina la evaluación de las políticas que se han de adoptar por parte
al menos de quienes están en capacidad de profesar los más elementales principios éticos. Aunque trivial, este juicio sigue siendo válido cualquiera que sea el resultado, verdad trillada que comprendemos divinamente cuando se aplica a nuestros enemigos oficiales, pero que nos resulta mucho más dura de poner en práctica nosotros mismos. Democracia y derechos humanos. Como hemos señalado, los críticos dentro del sistema restringieron sus comentarios sobre el ataque a Irak a los argumentos de la administración que para ellos eran de veras serios: el desarme, la disuasión y los vínculos con el terrorismo. Pocos se refirieron a la liberación, la democratización del Medio Oriente y otros asuntos que harían irrelevantes las inspecciones y, de hecho, todo lo que ocurría en el Consejo de Seguridad y en algunos terrenos del gobierno. Tal vez se dieron cuenta de que la retórica altisonante es el aderezo obligatorio de prácticamente cualquier apelación a la fuerza y que por lo tanto no contiene información. Es doblemente difícil tomar en serio esa retórica ante la exhibición de desprecio por la democracia que acompañó, para no hablar del historial pasado y las prácticas actuales. Los críticos también se percatan de que los actuales funcionarios, con su presunto interés por la democracia en Irak, no han dicho nada que indiquen algún arrepentimiento por el apoyo que en el pasado le brindaron a Saddam Hussein o a otros como él, y que aún siguen brindando, ni han dado señas de constricción por haberle ayudado a desarrollar ADN, cuando él era realmente una amenaza seria, ni tampoco ha explicado la presente cúpula cuándo o por qué abandonó su opinión de 1991, de que el mejor de los mundos posibles sería una junta iraquí con un puño de hierro y sin Saddam Hussein, que gobernara como Saddam pero no cometiera el error de apreciación que en agosto de 1990 manchó su hoja de vida. Por esos días los aliados británicos de los actuales funcionarios estaban en la oposición y por tanto en mayor libertad que los seguidores de la Thatcher de manifestarse contra los crímenes de Saddam con apoyo británico. Hay nombres que brillan por su ausencia en los anales de protestas en el Parlamento contra esos crímenes, nombres entre los cuales están los de Tony Blair, Jack Straw, Geoff Hunt y otras figuras destacadas del nuevo laborismo. En diciembre de 2002, Jack Straw, para entonces ministro de Asuntos Exteriores, publicó un expediente de los crímenes de Saddam. En casi su totalidad, este expediente versaba sobre el periodo de firme respaldo del bloque US-UK, hecho que se pasó por alto con la acostumbrada exhibición de integridad moral. La fecha de divulgación y la calidad del expediente despertaron numerosas dudas, pero dudas aparte, Straub no suministró ninguna explicación de su muy reciente conversión al escepticismo sobre el buen carácter y comportamiento de Saddam Hussein. Hay unas notas que dice Thomas Friedman esbozando el pensamiento de la administración de Bush y uno luego de que ésta autorizara a Saddam a sofocar rebeliones que hubieran podido derrocarlo, en New York Times, 7 de junio de 1991. Bueno, dice, en 2001, cuando Straub era ministro del Interior, un iraquí que huyó después de haber sufrido detención y tortura pidió asilo en Inglaterra. Straub denegó la petición. Su ministerio explicó que Stam, entre comillas, sabe que Irak y en particular las fuerzas de seguridad de Irak solo condenarían y dictarían sentencia a una persona con la adecuada provisión jurídica de los tribunales, de tal manera que, entre comillas, es de esperarse un proceso imparcial bajo un poder judicial independiente y apropiadamente constituido. Así pues, la conversión de Straub debe haber sido bastante parecida al descubrimiento del presidente Clinton en algún momento entre el 8 y el 11 de septiembre de 1999, de que Indonesia le había hecho algunas cosas agradables a Timor Oriental en los últimos 25 años, cuando disfrutaba del decisivo respaldo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Las actitudes hacia la democracia quedaron en evidencia con excepcional claridad durante la movilización para la guerra en el otoño del 2002, cuando se hizo necesario lidiar de alguna manera con la multitudinaria oposición popular. En el interior de, entre comillas, coalición de los voluntarios, la campaña de propaganda lanzada en septiembre controló al menos en parte al público norteamericano.
En Gran Bretaña la población estaba dividida aproximadamente por mitades sobre el tema de la guerra, pero el gobierno mantuvo la postura de socio menor que había aceptado a regañadientes después de la Segunda Guerra Mundial y sostenido a pesar del soberbio desprecio por los intereses británicos que los líderes estadounidenses mostraron en momentos en que la mismísima supervivencia del país estuvo en juego. Por fuera de esos dos miembros en pleno derecho de la coalición, los problemas eran más serios. En los dos principales países europeos, Alemania y Francia, las posiciones oficiales de sus gobiernos coincidían con la opinión de la gran mayoría de la gente, que se oponía a la guerra de manera inequívoca. Una nota, Mark Thomas, en New Statesman, 9 de diciembre de 2002, véase capítulo 3, nota número 5.